Buenas tardes. Hace apenas unos días estuvimos los cubanos conmemorando dos acontecimientos de mucha trascendencia y relevancia para la historia de Cuba en general, para la cultura en particular con una efeméride y para la historia combativa de este pueblo con otra. Primero, 28 de octubre de 1812, natalicio en el Ingenio Santiago, muy cerca de San Diego de Núñez, en el municipio de Bahía Honda, nació Cirilo Villaverde y de la Paz. Allí solamente vivió hasta los 5 años. Después de eso su familia se trasladó a La Habana, su padre era médico, y transcurrió todo el resto de su vida entre La Habana, Matanzas y en el exterior, fundamentalmente en los Estados Unidos, donde hizo familia con Emilia Casanova, su esposa, que estuvo muy vinculada a los temas de la primera bandera cubana, de coser la primera bandera cubana, que es un tema que trataré. El caso de Cirilo Villaverde es curioso. Es el gran novelista del siglo XIX cubano, el autor de Cecilia Valdés o La Loma del Ángel. Hizo otras obras que hay estudiosos de la literatura cubana que consideran superiores en calidad a Cecilia Valdés, pero sin duda Cecilia Valdés, más allá de ser una novela, es una novela mito dentro del panorama literario cubano. Pero Cirilo Villaverde fue más que eso, fue también un político, aunque se le conoce más como escritor. Fue también maestro, periodista, tanto en La Habana como en Matanzas, en Estados Unidos, como decía, donde residió muchísimos años. También se desempeñó como maestro y como periodista. De hecho, la publicación de Cecilia Valdés salió primero en formato de prensa en periódicos habaneros. Ahora bien, Cirilo Villaverde ha sido estigmatizado. Yo recuerdo que en el año 2012, cuando se cumplió el bicentenario de su natalicio, estuvimos allí para rendirle homenaje en el cementerio de Colón, en su tumba. Estaba Eusebio Leal, dos historiadores pinareños y algunos trabajadores del Instituto Cubano del Libro. Muy pocas personas, bajo una pertinaz llovizna. Había pasado el día antes el huracán Sandy por Santiago de Cuba, lo recuerdo, Eusebio Leal hizo referencia. Ha sido estigmatizado porque fue anexionista con Narciso López, pero los anexionistas que querían que Cuba saliera de manos de España para que cayera en poder de Estados Unidos, nos dejaron, entre otras cosas, la bandera cubana. La bandera cubana, idea de Narciso López, de Teúbe Tolón, cosida por Emilia Casanova, esposa de Villaverde, que después evolucionó al independentismo, colaboró con Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria de los Estados Unidos, y después con Martí, cuando este fundó el periódico Patria y el Partido Revolucionario Cubano para la organización de la guerra necesaria. Por lo tanto, creo que histórica e injustamente ese aislamiento de Cirilo Villaverde, más allá de la literatura, se le conoce poco, debía ser censurado y debía ser un poco más, o sea, esa actitud, y debía ser un poco más estudiada la obra y la vida de Cirilo Villaverde. Otra efeméride que no dejamos escapar ni un año los cubanos, si bien pasa por debajo de la mesa la vida y la obra de Villaverde a la hora de conmemorar sus efemérides, no pasa así con el comandante Camilo Cienfuegos. Toda una leyenda, el héroe de Yaguajay, el hombre de la sonrisa eterna, el hombre del sombrero alón, el señor de la vanguardia, el más popular, no el más querido, el más popular, el más accesible de los líderes revolucionarios de su tiempo, envuelto en una polémica tremenda por el enemigo, por los que no quieren bien a Cuba ni a sus líderes, pero eso no nos interesa en el programa Vericueto. Nos interesa siempre, por no salvar, está salvada y estará, ponderar siempre la vida y la obra de Camilo Cienfuegos, uno de los grandes hombres de la historia combativa de este país, un líder rebelde por excelencia, aquel que se unió de último en México a la expedición de Granma, de los primeros en ser ascendido a comandante por Fidel en la Sierra, invasor al frente de una columna, la número 2, Antonio Maceo, el Che lo hizo en la 8 Silo Redondo, desde Oriente hasta las Villas, fue el hombre de la dura batalla de Yaguajay, y además de eso,
con apenas 26 años, fue jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada Revolucionaria, cargo que desempeñaba en el momento de su desaparición física hace 65 años, o hizo 65 años hace unos días, el 28 de octubre, hecho lamentable que se produce cuando venía de cumplir una misión importante en Camagüey encomendada por Fidel. Pero más que eso, quiero hacer referencia en el poco tiempo que me da la sección a los vínculos de Camilo con Artemiso, con los artemiseños. En primer lugar, en México compartió los preparativos del Granma con varios artemiseños que como él fueron expedicionarios del Yate Granma. En la sierra compartió también con algunos combatientes artemiseños que como él obtuvieron el grado de comandante. Lo obtuvo póstumamente Ciro Redondo, el comandante Ramiro Valdés, combatió al lado de Julito Díaz, que murió en el Overo el 28 de mayo de 1957. O sea, tanto en México como en los preparativos del Granma, como en la sierra y en la campaña de invasión, combatió y fue además compañero de armas de patriotas artemiseños que también compartieron esa gesta con él. Quiero decir algo: cuando Camilo pasaba, o el Che, de una provincia a la otra con la columna invasora, esto tenía que estar asegurado desde las ciudades con los directivos del movimiento 26 de julio. Hubo uno de esos directivos del 26 de julio en Ciego de Ávila que le presentó a Camilo a un combatiente de Artemisa, Gerardo Noguera, que era miembro del Partido Socialista Popular, que tuvo que irse de Artemisa huyendo de la persecución de la tiranía, y en Ciego de Ávila, por el coordinador del movimiento allí, conoce a Camilo, se unió a su tropa, fue capitán. Al triunfo de la revolución, Camilo lo ascendió a capitán, y cuando tenía grado de teniente, Gerardo Nogueras Martínez, ese artemiseño, fue el que organizó la plenaria azucarera en General Carrillo, en el norte de las villas, que se conoce mucho el primer congreso campesino en armas que organizó Raúl en Mayaría Río el 21 de septiembre del 58, pero se conoce muy poco la plenaria azucarera del mes de noviembre en General Carrillo, en el norte de las villas. Y hubo un artemiseño, Felipe Ramos Quintana, que fue, o Quintana Ramos, que fue el hombre que en Matanza, como jefe de acción y sabotaje, fue a las villas a coordinar con Camilo, como jefe de acción y sabotaje, él en Matanza, del movimiento 26 de julio, a coordinar con Camilo su paso hacia Matanza. Pero Camilo no tuvo que llegar a Matanza, triunfa la revolución, se acabó la invasión, y hubo, importante también, aseguramiento para cuando llegara Camilo a las puertas de Pinar del Río, porque la tropa guerrillera que operó más cerca de La Habana, del Ejército Rebelde, operó en la Sierra de Anafa, entre Caimito y Bauta. El teniente Pastor Valente, que murió hace muy poco, coronel de la Reserva del Ministerio del Interior, era el jefe de esa guerrilla. Son algunos de los vínculos que tiene Camilo, o que tuvo Camilo con el pueblo de Artemisa. Hay otras efemérides, como la de Camilo, la de Cirilo Villaverde, que tienen que ver con Artemisa. El 29 de octubre de 1956, cuando la policía batistiana, con Salas Cañizares al frente, jefe de la policía de la tiranía, invadió la embajada de Haití y asesinó a 10 jóvenes, que estaban 6 pidiendo ya con posibilidad de salir al exterior, y 4 esperando el asilo. Dos de esos 4, Secundino Martínez y José Gregorio García Borundarena, eran de Bayaonda. Fueron asesinados allí, pero ese día también se ajustició a Salas Cañizares, porque el guajiro Secundino Martínez, desde el suelo, acostado, mortalmente herido, disparó sobre Salas Cañizares, que murió días después en un hospital habanero. Pero el día 28 de octubre de 1963 inició la primera misión internacionalista de Cuba con el resto del mundo, que fue la misión médica Argelia. La primera misión médica salió en octubre de 1963. Argelia, un hermano país que había logrado su independencia, y Cuba lo ayudó. Allí estuvo también en Argelia el comandante Efigenio Mejera al frente de una misión militar, pero esa no fue la primera misión militar internacionalista de Cuba. La primera fue una misión internacionalista que cumplió
el comandante Delio Gómez Ochoa, que fue el segundo jefe de la columna José Martí, que dirigió Fidel en la Sierra Maestra. Bueno, fue Delio Gómez Ochoa quien salió prácticamente por iniciativa particular, sin autorización conocida del gobierno revolucionario, a República Dominicana a combatir al tirano Trujillo. Terminó muy mal aquella, como todo lo que no se planifica bien y en tiempo y con autorización, salió mal aquella misión internacionalista. Cayeron presos, fueron torturados, entre ellos el comandante Delio Gómez Ochoa, y por gestiones del gobierno cubano pudieron felizmente regresar a Cuba, pero es tristemente célebre aquella misión por el hecho del resultado que tuvo, aunque se recuerda siempre con entusiasmo, con patriotismo, por el valor que tuvieron de asumir aquella misión, aun cuando no era una propuesta que salía del Estado cubano. Y el 26 de octubre de 1959 fue cuando Camilo dio su último discurso en el balcón del Palacio Presidencial, que termina con los versos de Bonifacio Vilne: si desechen menudos pedazos de hacerme bandera algún día, nuestros muertos alzando los brazos los sabrán defender todavía. Ese día, ahí con él, al lado de él, estaba Fidel, que dejó oficialmente creadas las milicias nacionales revolucionarias con los malagones en la vanguardia, que será objeto en otro momento, lo ha sido, pero en otro momento sin duda volveremos sobre el tema por la importancia que reviste para Cuba y en especial para Artemisa. Yo los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia, y usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema con otra persona, lo escuchó aquí en Vericuetos.